Damos gracias a Dios nuevamente, bienvenidos a este espacio de su programa en Evidencias. Agradecido de Dios siempre porque nos permite nuevamente estar aquí y pues gozosos porque estamos en Cristo y en su Evangelio. Recuerde que estar en Cristo no es estar sentado en una silla de un templo hecho por las manos humanas. Estar en Cristo es una posición de arriba y no tiene que ver con longitud, ¿no? Tiene que ver con pensamientos elevados espirituales de la mente de Cristo. Tiene que ver con la justicia, el paz y el gozo, la paz y el gozo que se vive el reino de Dios aquí en la tierra. Ese modo de pensar que tiene Dios en cada uno de nosotros, porque dice que se nos fue dada la mente de Cristo. Entonces prácticamente tener la mente de Cristo es tener la mente de Dios, porque Cristo es Dios sobre todas las cosas. Toda esa mentalidad eterna de Dios, pues dice el apóstol Pablo, ahí me conoceré como fui conocido. O sea, él recibe la revelación y comienza a caminar en la verdad del Evangelio y comenzó a conocer como él era conocido. ¿Y como era conocido cuándo? Cuando dice que la gracia de Dios está en nosotros desde antes de los tiempos y de los siglos. O sea, dentro de ti la gracia de Dios, que es la persona de Jesucristo, habita. Y Él es esa eternidad. ¿Sí? Porque por Él, en Él y para Él se hicieron todas las cosas. ¿Sí? Y Él las hizo, obviamente. Porque la palabra se encarnó. La palabra se hizo hombre. ¿Qué es lo que sucede cuando tú oyes el Evangelio? El Evangelio de la verdad, ¿sí? El Evangelio que predicaba el apóstol Pablo. El fundamento que está puesto, encriptado en 14 cartas, las epístolas del apóstol Pablo. En ese Evangelio, al tú meter la fe revelada, ¿sí? No es la fe de obras que actuaba en el tiempo de Jesús en los días de su carne, ¿sí? Por eso Jesús sanaba a un enfermo y le decía, tu fe te ha sanado. Resulta que la fe era del hombre, producía una fe interna de su propio espíritu caído, producía una fe como para elevar las obras, para hacer obras. Pero el apóstol Pablo dice que hay una fe que se nos fue revelada y de esa fe dice así, no es tuya, es don de Dios. Entonces es diferente, ¿por qué? Porque siendo don de Dios quiere decir que Dios mismo la produce en nosotros. Entonces, podemos decir que no creemos como hombres, sino cree Dios. Dios es el que cree porque Él está en nosotros. ¿Sí? Dice que la fe es don de Dios. Dice que el fruto del Espíritu es don de Dios. Entonces, es como decir que el carácter de Dios nos habita, el Espíritu, el carácter de Dios. Porque Dios es el espíritu de la mente de Cristo, ¿sí? Es un pensamiento global, elevado, de la verdad, de la bendición, de la gracia de Dios, del amor, de la paz, del gozo, de la justicia de Dios. Entonces, ese gozo, esa paz y esa justicia que comenzamos a vivir, ¿por qué? Porque conocimiento es que la mente sepa algo, pero sabiduría es vivirlo, ¿sí? Por eso se decía de los escribas, no, dice, oigan, hagan lo que ellos dicen, pero no los imiten. ¿Por qué? Porque no vivían en sabiduría. Vivían porque sabían, habían aprendido al caletre lo que se tenía que decir, pero no, su vida no era testimonio. Por eso dice después que seremos testigos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque como nos dio su espíritu por haber oído el Evangelio de la verdad, vivimos la misma vida que Él tiene en la tierra. ¿Por qué? Porque eso es ser testigo de vivir la vida de Él, ¿sí? En primera persona, ¿sí? Directamente. O sea, hablando Él por nosotros. Pablo lo pudo entender. El apóstol dice, no lo hago yo, es la gracia de Dios, que es un don. O sea, cuando se habla de gracia de Dios, se habla del Evangelio de la gracia, se habla de que el Evangelio es la persona de Jesucristo, y si
Y si Pablo dice no era yo, estaba diciendo no, es que lo que se hizo en mí y lo que se hizo por mí, no lo hice yo, lo hizo Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque se encarnó el verbo en el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué sucede? Eso mismo sucede a todos los que somos testigos. El Espíritu se encarna en nosotros y comienza a vivir una vida en plenitud, en bendición, en paz, en gozo, en justicia. No pones la vista, ¿sí? No pones la vista en las cosas de la tierra, ¿sí? No pones la vista, por ejemplo, no te dejas llevar por la vista, los ojos naturales, no, pones la vista en lo que está escrito de ti, precisamente en esa gracia que es el Evangelio que predicaba el apóstol Pablo. En Gálatas 2:7 dice que él recibió el Evangelio de la incircuncisión y que ese Evangelio es el del reino de Dios, ¿sí? También le dijo el misterio de la gloria de Cristo y también le dijo las palabras inefables de Dios. Entonces, en esas palabras inefables de Dios, de ti dice que eres bendecido con toda bendición. ¿Sí? Entonces, si tú vives mirando que no tienes bendición, estás viviendo por vista. Y el primer enemigo de la fe es la vista natural. ¿Sí? Por ejemplo, malas noticias, ¿sí? Noticias terribles, noticias que invaden y tú ves que hay una supuesta realidad, pero es un engaño de la vista. ¿Sí? No es que no se vea, sí se ve, pero es porque te vas por la vista y no vas por la palabra de Dios que dice que eres bendecido, ¿sí? Que dice que has sido santificado, ¿sí? Entonces puedes vivir una vida piadosa y con todas las herramientas en la mente de Cristo, en Cristo y en su Evangelio. Entonces, esa vida que nos invita el Espíritu siempre a descubrirla, dice, porque está escondida en Cristo con Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para el que no ha despertado a la vida nueva, ¿sí? Del nuevo hombre creado según Dios, o sea, Jesucristo, que se encarna en el hombre, ¿sí? El que no ha descubierto esa nueva vida no se está identificando después de la cruz, porque después de la cruz está la creación que hizo el postrer Adán, Jesucristo. Y entonces se está identificando con el anterior Adán que nos destituyó del reino, de la gloria o del paraíso o de Dios. ¿Sí? Vamos a un corte comercial y retornamos para el próximo segmento, continuar en su programa. Bienvenidos, gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí nuevamente. Estábamos hablando de una transición, ¿sí? Porque el anterior Adán era alma viviente, ¿sí? Y el postrer Adán es espíritu vivificante, o sea, Jesucristo, espíritu vivificante. El primero vivía por los sentidos y el postrer Adán vive por el discernimiento y el espíritu y la madurez espiritual, ¿sí? Donde tiene, dice que tiene como entrenado los sentidos para distinguir el bien del mal, ¿sí? ¿Qué es lo bueno de distinguir? ¿Sí? Lo bueno de distinguir es que tú sabes qué es lo correcto, ¿sí? De distinguir, de separar, de sacar la mentira, el engaño, todas las cosas que se llaman deseos engañosos, ¿sí? Se llaman mala conciencia, obrar en mala conciencia. Ahora, este postrer Adán, Jesucristo, ¿sí? Vino, se hizo carne, dijo, el reino de Dios se ha acercado, cumplió la ley o la circuncisión al pie de la letra, lo hizo en perfección, porque nadie había cumplido la ley en perfección, Jesucristo lo hizo. Esa ley de Moisés que fue añadida en el Sinaí, ¿sí? ¿Por qué fue añadida? Porque era necesario que el pueblo, ¿sí? Supiera el bien y el mal. Por eso fue añadido, dice
Y eso tiene que ver con que el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Entonces se concreta ese, vamos a decir, ese conocimiento por la ley de Moisés añadida, que nadie pudo cumplir, nadie, por eso vino Jesucristo, la cumplió a perfección, y como era añadida, la lleva hasta la cruz, ¿sí? La consume y trae un pacto mayor, o sea, mayor no a la exigencia de la ley, sino mayor porque tú, por la perfección de Jesucristo y por la fe en Él, ya cumples. Entonces, tú cumples esa demanda por estar en Jesucristo, ya está cumplida. ¿Por qué? Porque fue el único que la cumplió, y así como dice, fuimos sepultados con Él, ¿sí? Crucificados con Él, sepultados con Él, muertos con Él, resucitados con Él y sentados con Él en lugares celestiales. Asimismo, por medio de ese conocimiento que es la fe, solamente la fe, ¿sí? Pero no la fe tuya, no, la fe que es don de Dios. O sea, tú tienes que saber que después de la cruz la fe no es tuya, tú crees porque Dios está en ti y Dios te hace creer. Dios produce el querer y el hacer de creer. O sea, tú no estás creyendo porque tú eres un ser humano que tiene 30 años y se llama de tal forma, no, tú estás creyendo porque Dios, eres el templo de Dios, Dios habita en ti y Él produce el querer y el hacer para la fe revelada, que es don de Él, no tiene nada que ver contigo, ¿sí? Tú quedaste clavado en esa cruz. Por eso hablamos acá de la identidad celestial que tenemos, porque no somos un cuerpo físico, esto es un vestido. Job lo describió bien, dice, me vestiste de carne y me uniste con coyunturas y huesos, ¿sí? De piel y de carne y me uniste con coyunturas y huesos. Entonces, esto es un vestido, ¿sí? Esto es un vestido que ha sido revestido. ¿Por qué? Porque antes, en el antiguo pacto, el espíritu no estaba en el hombre, ¿sí? O estaba, pero estaba sepultado, dormido, no tenía forma de brotar de adentro, porque estaba muerto, el hombre estaba muerto en vida. Vino Jesucristo, murió y resucitó y nos reconcilió juntamente con Él. Luego entró el apóstol Pablo con el evangelio de la verdad, el evangelio de la incircuncisión, y comenzó a engendrar por la palabra el evangelio en las personas, ¿sí? Al engendrar la palabra, pues la palabra es el árbol de la vida, ¿sí? Y cada árbol dé según su fruto. Entonces, si la palabra que nos engendró es el árbol de la vida, ¿cuál es el fruto? El amor, ¿sí? Y Dios es amor, o sea, somos Dios cada uno de nosotros, por ser su templo y por ser el fruto del árbol de la vida, ¿sí? Y el fruto del espíritu, o sea, el árbol de la vida, es el amor. Y luego pone una coma y da unos ciertos significados, pero todo eso lo encierra el amor, ¿sí? Y Dios es amor, o sea, Dios igual amor. Y si tú eres el fruto y el fruto es amor, te está comparando con que tú eres Dios manifestándose en este vestido, ¿sí? Porque este vestido se queda, dice, la carne y la sangre no heredan, ¿sí? Ella es gobernada hasta que la humanidad, o vamos a decir así, los creyentes en toda la tierra no tomen conciencia de su verdadera identidad y formen a sus hijos, así como le pasó a Jesús, que un ángel le anunció a María que Él era Dios. Hasta que no formemos a los hijos diciéndole, usted es hijo de Dios, y no los destruimos diciéndole, mire, estudie para que sea algo, ¿sí? Es necesario gobernar por encima de todas las filosofías de estudio, ¿sí? Es necesario gobernarlas, ¿sí? No esclavizarnos, es diferente. Pero Jesús también vivió eso, ¿sí? Pero Él se formó recordando que era Dios, y el espíritu que lo engendró se compactaba con ese pensamiento y lo afirmaba. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el propósito de Dios para darle sentido a la existencia?
¿sí? Porque sabemos que Dios es autoexistente, es eterno, autosuficiente, no necesita de nada. Dice, ¿quién pudo aconsejarlo? ¿O quién puede decirle qué hacer? Es más, Él dice, yo siempre he hecho lo que he querido. Entonces, para Él darle sentido a la creación y tener un propósito de descubrirse dentro de un cuerpo, pues tú naces sin saber qué es lo que vas a hacer en la vida. ¿Sí? O sea, el propósito es que tú tengas amnesia, pero igual el Espíritu está en ti, y cuando te dice, mira, tú mismo eres Jesús en la tierra, entonces cóbrasla, dice Pablo, la gracia que está en nosotros desde antes de los tiempos y de los siglos. O sea, antes de la existencia, la persona de Jesucristo vive en ti. Y cuando tú recuerdas en tu memoria que formas aquí en esta tierra que tiene dificultades para poder creer las cosas y afirmarlas, le sucede lo que le pasó a Jesús, ¿sí? Como que despertó. Yo creo que Jesús tuvo doble resurrección. Vamos a un corte comercial y ya explicamos esa parte. Por ejemplo, ¿por qué no? O sea, algo parecido a una doble resurrección. No estamos diciendo que ese es el nombre que le vamos a dar, ni vamos a hacer doctrina de eso, sino que Jesús recordó que él era Dios en un cuerpo de hombre. ¿Sí? ¿Por qué recordó? Bueno, porque se le dijo, él es el Emmanuel, ¿sí? Se le introdujo a las costumbres de la ley, ¿sí? Dice circuncidado al 8º día. Vemos que a los 12 años estaba en los negocios del Padre, ¿sí? O sea, ahí ya sabía, ya había recordado y que tenía que formarse y que el Verbo se estaba haciendo carne en él. Entonces, cuando él recordó para qué le dieron este cuerpo, ¿sí? Cuando él dijo, o sea, cuando él dijo yo soy, ahí tuvo un despertar, porque cuando tú naces de bebé, pues naces y te ponen un nombre natural primero que todo, ¿sí? Un nombre natural, y tú te identificas con la región donde eres, con cultura, costumbres, aprendes cosas indebidas porque ves el ejemplo de otros, aprendes a hablar cosas que no son, ¿sí? Porque te rodea un entorno que tiene una cultura que está a espaldas a Dios, ¿sí? Pero Jesús dice que él aprendió a obedecer. Por todo lo que padeció, aprendió la obediencia. Él solo no aprendió la obediencia cuando fue arrestado o cuando vino después del desierto y actuó en el poder. No, él aprendió desde pequeño, ¿sí? Aprendió a obedecer y padeció, ¿sí? Padeció, ¿por qué? Porque la obediencia trae algo importante, ¿sí? Él obedeció a la ley. Entonces él obedeció la ley por todos nosotros y estamos mandados a obedecer la gracia. El pacto de la ley, dice el apóstol Pablo, doctor, abogado de la ley, y el que mejor lo explicaba en ese momento, dijo, es un pacto de condenación y de muerte. ¿Por qué? Porque yo no sabía que codiciar era malo. Cuando leí la ley, pues me mató. Porque codiciar era malo, me condenaba. Pero ya no hay condenación para los que andan en el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? En Jesucristo, que es Espíritu vivificante. O sea, que tú despiertas y ya no te inclinas a los deseos engañosos, a las mentiras de la religión, o andar en mala conciencia, sino puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y dice que aquel que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará. ¿Y cómo la perfeccionará? ¿O cómo la perfecciona? ¿O cómo la perfeccionó? Por medio del Evangelio que le reveló a un solo apóstol, en la gracia y en el apostolado en Pablo. ¿Y por qué? Por ejemplo, me gusta usar este ejemplo porque es muy claro. Hebreos 2.14 dice, por revelación de Jesucristo directamente en el tercer cielo a Pablo, dice, y que ese evangelio de la verdad está en nosotros, o sea, la verdad ya está en los escogidos y los predestinados. Dice así, dice,
Por tanto, los hijos participaron de carne y sangre, ¿sí? Mostrándote que eres hijo sin tener este cuerpo también, o sea, porque tú eres un espíritu eterno, simplemente estás participando de un vestido para tener una experiencia física. Dice, él también participó de lo mismo. ¿Cuál? El mismo espíritu que tú tienes dentro, Dios, ¿sí? Para destruir por medio de la muerte. O sea, Dios, ¿dónde murió? En la cruz, ¿sí? Para destruir por medio de la muerte al que tenía tiempo pasado, tiempo de antes de Cristo, o sea, antes de la cruz de Cristo. Para destruir el que tenía el imperio de la muerte. O sea, el imperio de la muerte fue destruido junto con el que lo tenía. Dice, y esto es al diablo, ¿sí? Entonces, la religión te dice que Satanás anda como león rugiente, porque esa fue la apostasía. Pablo te habla en toda la gloria y la revelación que Satanás fue destruido en la cruz y que no existe hace más de 2000 años, y la religión te dice que sí, que está vigente, que sí. Asimismo te habla del pecado. El evangelio de la revelación de la gloria de Jesucristo te dice en Hebreos 9:26, ¿sí? El evangelio que le predicó Jesucristo personalmente el apóstol Pablo, porque fue personalmente, ¿sí? Personalmente resucitado en toda su gloria, habiendo alcanzado la estatura de Dios nuevamente, o sea, habiéndose sentado, glorificado por los siglos y de los siglos. Se le revela al apóstol y le habla Hebreos 9:26 y le dice, por una sola ofrenda, se bastó una sola ofrenda para quitar el pecado del medio para siempre. ¿Sí ve? El evangelio de la gloria a la iglesia que es de Jesucristo resucitado en gloria, ¿sí? Son verdades que se le revelan. Por eso la fe no es para todos, porque hay una fe de obras que como son obras no te deja creer en esto, ¿sí? Pero hay una fe que es revelada, que es porque te habita Dios y Dios te dice, entiende, la gracia que está en ti antes de los tiempos y de los siglos es la que contiene esa verdad. En esa gracia tienes que afirmar el corazón, y esa gracia te dice que Satanás fue destruido, que el pecado fue destruido y que no hay Satanás ni hay pecado hace más de 2000 años. ¿Sí? Está escrito, lo confesamos, lo creemos porque también está escrito en nosotros en la gracia que tenemos desde antes. El evangelio de la gloria de Cristo, la persona de Cristo, que pasa a ser en cada uno de nosotros. Y son verdades que se revelan. Asimismo dice, las maldiciones quedaron clavadas en la cruz, y yo te aseguro que no resucitaron, quedaron ahí clavadas. Hace más de 2000 años no hay maldiciones. Igual dice de las enfermedades, se llevó todas nuestras enfermedades y dolencias y las quitó. ¿Dónde? Por medio del sacrificio. No resucitaron las enfermedades. Lo que sucede es que nos han engañado. ¿Y cómo nos han engañado? Por medio de la religión, por medio de los sistemas que el hombre creó para estudiar a Dios y decidir qué era verdad y qué era mentira, así como lo hacían antes los escribas, los judíos del antiguo pacto, que nunca entendieron la escritura, ¿sí? Porque Jesús les dice que la escritura da testimonio de él, ¿sí? Y lo mataron por decir esas verdades, pero es la verdad. Ellos estaban enceguecidos, ¿sí? Cuando les decía que es necesario nacer de nuevo, y no entendían, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica, y él era el espíritu vivificante, el espíritu de la revelación. Vamos a un corte comercial y retornamos. Seguimos acá en su programa en Evidencias de la palabra de Jesucristo, en esas palabras inefables de Dios, las cuales afirman a través de la escritura. Hay algo importante, mire. El plan de Dios, dijo el apóstol Pablo, es necesario que se manifieste primero la apostasía.
Entonces sabemos que la apostasía nace, nos lo explica, nace en el pueblo de los Gálatas, porque fue el primer pueblo gentil, el cual Pablo ya le había presentado a Cristo como crucificado, donde fueron los apóstoles de la circuncisión, Pedro, Juan, Judas, Santiago, a hablarles de la ley de Moisés y a darles a conocer a Jesús en carne, no a Jesús resucitado. Por eso Pablo dice, ¿acaso ya no se les presentó a Cristo como crucificado? Ellos presentaban a Cristo antes de ser crucificado, y Cristo antes de ser crucificado estaba cumpliendo la ley en perfección para llevarla a su final en la cruz, porque dice así, la ley fue tiempo pasado, fue hasta Cristo para todo aquel que cree. ¿Sí? Entonces, el que cree que la ley no fue hasta Cristo y sigue vigente hasta hoy, pues no cree en Cristo. Por eso dice, mientras se sigue enseñando a Moisés hasta hoy, hay un velo puesto sobre ellos, pero cuando se conviertan a Cristo, el velo les será quitado. ¿Por qué? Porque cuando se habla, el que encegueció el entendimiento en este siglo, ¿sí? Dice, porque les encegueció el príncipe de este mundo, les encegueció el entendimiento. Está hablando de Moisés, o sea, de la doctrina mosaica. ¿Por qué? Porque es la que no te deja entrar a la revelación de Cristo. ¿Por qué? Porque hay un velo, se pone un velo, y dice Pablo que Moisés no usó franqueza, que no era franco. ¿Sí? O sea, Dios le decía algo y él le añadía algo. No era franco. ¿Sí? Usó de poca franqueza, dice el apóstol Pablo más exactamente. ¿Por qué? Pablo no lo sabía, si Pablo creía en Moisés más que todos, guardaba la ley más que todos, pero ¿por qué supo que Moisés no guardó mucha franqueza o franqueza, que es ser honesto, directo, hablar la verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo le predicó directamente, y si le enseñó Jesucristo, pues lo aprendió de Jesucristo y dijo, Moisés no usó franqueza. Obviamente, porque Jesucristo dice que la ley no perfeccionó a nadie. Entonces, al no perfeccionar, pues no eres franco, no puedes ser honesto, no puedes ser verdadero, no puedes ser transparente, no puedes ser Cristo cristal. ¿Sí? No puedes ser puro, porque no perfeccionó a nadie. Por eso fue un pacto añadido. ¿Dónde? En el monte Sinaí, en Asia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pablo dice que él no subió a Jerusalén. Cuando Jesús se le aparece en revelación, lo arrebata al tercer cielo, él dice que él no fue para Jerusalén, ¿sí? Para que no dijeran que fue en Jerusalén que aprendió lo que él decía. No, dice, a mí me lo enseñó directamente Jesucristo. ¿Y a dónde fue? Dice que fue a Asia. O sea, Pablo tuvo que estar en el mismo lugar donde se dieron los mandamientos, ¿sí? Pero no con mandamientos en piedra, sino le dieron la revelación de la gloria, el evangelio, ¿sí? Y dice que él volvió a Jerusalén por una revelación, porque Jesucristo se la vivía revelándole la gloria, ¿sí? Imagínense Jesucristo enseñándole a un pobre hombre, ¿sí? Que venía de ser asesino, perseguidor, celoso de la ley y un poco de características que dijo Pablo, según el judaísmo yo era así, todos lo saben, ¿sí? Desoló y mató a todo el que hablara de Jesucristo, de Jesús. Y luego alcanza a decir esto, mire qué tremendo lo que es la renovación del entendimiento. No se conformen al siglo malo, o sea, no se conformen a lo que les diga Moisés, porque Moisés es el que enseña el mundo que no sabe de Dios, ¿sí? Porque el mundo que no sabe de Dios lo busca por fuera. Los que saben y conocen a Dios saben que habita ya en ellos, que no hay una doble verdad, un doble verbo, o está adentro o está afuera. Y si está dentro y es ratificado que vive en nosotros y somos su templo, pues lo que nos engañan son los que dicen que está afuera. Pero para ellos yo estoy mintiendo, pero para mí y para la verdad de la gloria de Jesucristo, los mentirosos son ellos, porque eso era en el antiguo pacto.
cuando se iba a un templo hecho de manos de hombre. Y dice, y Dios ahí no habita. Lo dijo el primer mártir de la iglesia, el hermano Esteban, ¿sí? Dice, el Dios que hizo los cielos y la tierra no necesita que lo adoren los hombres, ni habita en templos hechos por manos humanas. Entonces no está en templo hecho por manos humanas. Y tiene mucho entendimiento, mucha razón y mucha lógica del espíritu. ¿Por qué? Porque Adán, el primer hombre en el paraíso, no hizo ni siquiera una casa para él habitar y dormir. Entonces, ¿cómo iba a ser una iglesia, como le llaman hoy en día, o un templo hecho por manos humanas? Pero él vivía en perfección, vivía una vida perfecta, hasta que se halló maldad en su corazón. Sí, o sea, se salió de la mente de Cristo y comenzó a razonar humanamente, ¿sí? A desenfocarse, que es como decir, por ejemplo, que el Evangelio de la Gloria te revela la persona de Jesucristo resucitado en la estatura de Dios plenamente, porque Él se había despojado de ser Dios para meterse en un cuerpo de hombre, pero murió y resucitó y alcanzó la gloria nuevamente, o sea, tomó otra vez el trono, que es la mente del hombre, ¿no? No es ningún trono imaginario con una silla de oro, no, es la mente del hombre. Tomó y se le reveló al apóstol Pablo. Entonces un hombrecito que venía a asesinar en debilidad, ¿sí? Que era el estudiante que aventajaba a todos, o sea, el tipo era tremendo catedrático de la ley de Moisés, y Dios viene y le dice, mira, eso es estiércol ahora, considéralo por estiércol, por pérdida, por basura, eso no te va a servir de nada. Hubo un sacrificio que hice en la cruz, y después de la cruz hay un evangelio eterno, el nuevo pacto, ya te lo explico. Y comenzó a explicárselo. ¿Y por qué se lo explicó a él? Porque él era el estudiante que más aventajaba a todos, ¿sí? Y me hace acordar mucho del primer milagro que hizo Jesús en las bodas de Canaán. Dice que les dijo a los que estaban ahí, llenen estas vasijas de piedra hasta arriba, llénenlas de agua hasta arriba. Entonces la palabra, la letra o la escritura de la Biblia son figuras comparativas. Entonces la piedra, como eran 6 tinajas, pues el 6 representa un número de hombre. O sea, le está diciendo al hombre que tiene ese corazón de piedra, que se llene de agua de la palabra, de la letra, ¿sí? Y camino al maestresala, o sea, camino en el Espíritu Santo, toda esa agua o la palabra en letra se convierte en vino, o sea, revelación. Entonces, si el apóstol Pablo aventajaba a todos según la ley, ¿sí? Según el fariseísmo, según el judaísmo, aventajaba a todos, era el mejor estudiante, era el mejor en la letra, o sea, él se había llenado hasta arriba de la palabra, ¿sí? De la palabra en letra. Y camino a Damasco se encontró con el maestresala, o sea, Dios mismo, el Espíritu Santo, y le dio toda la revelación, o sea, se volvió vino todo lo que le enseñó. Y por eso usted ve en el fundamento que está puesto solo en 14 cartas de Romanos a Hebreos, puesto por el apóstol Pablo en sabiduría oculta, usted ve que el profeta que más utilizó el apóstol Pablo para dar revelación fue Isaías. ¿Sí? Y luego otros profetas, pero el que más utilizó fue Isaías. ¿Sí? ¿Y qué sucede con eso? Que como él sí conocía, porque si eso se lo hubieran dicho a Pedro, Juan, Santiago y Judas, pues ellos quedaban en el aire porque ellos eran del vulgo, sin preparación. Y eso tiene, sin preparación, y eso tiene un propósito por el cual Jesús los escogió del vulgo y sin estudio. Ya venimos para poder decir de qué se trata. Entonces, ¿por qué fueron escogidos del vulgo sin preparación? Pues sin conocimiento de la ley, ¿sí? O lo que era el antiguo pacto, sin conocimiento, vamos a decirlo así, profundo, claro o aprendido, ¿sí? Los escogió así desletrados,
¿sí? Dice, del vulgo es sin letra, o sea, ellos no tenían estudio sobre, al menos sobre lo que Jesús necesitaba que ignoraran, ¿qué era? Pues todo lo concerniente a Moisés, ¿sí? ¿Para qué? Pues obviamente para darles la doctrina de Moisés, porque fue lo primero que tuvo que comenzar a darles. Ellos de pronto habían oído algunas cosas, pero pasa como cuando la gente va a misa, ¿no? Yo fui como por marcar, ¿sí? O cuando va a culto, que vaya ahí y nunca cambian su vida, ¿no? Porque Dios no está en templo hecho por mano de hombre, obviamente. Entonces, así más o menos, ¿sí? Y Él los escoge con ese propósito. ¿Por qué? Porque a ellos, o sea, donde ellos descubran que Él era Dios, ¿sí? Cuando comenzó el ministerio, pues se hubieran dado cuenta que Dios vino, ¿sí? O sea, qué tremendo. Dios necesitaba venir, pero Él vino para que no descubrieran que Él era Dios, ¿sí? Entonces Él escoge estos 12 para que no descubrieran que Él era Dios, pero luego en el trayecto de que les va enseñando, ya iba ciertos años con ellos, viendo todo lo que tenía, se les revela en sí mismo que Él era Dios, ¿sí? Pero entonces Él confundía, decía, voy a ir al Padre, y Felipe decía, ¿a dónde va a ir este ahora? ¿Cómo así? Señor, enséñanos el Padre y nos basta. ¿Acaso no ves que soy yo? Pero ¿cómo se acaba de decir que vas a ir al Padre? ¿Cómo va a decir que eres tú? Porque Él se refería al Espíritu. Entonces, como los otros no tenían entendimiento, porque era un pacto de sombras, Jesús no pudo darles la revelación que le dio el apóstol Pablo porque no había muerto en la cruz. Entonces, si Él revelaba la gloria plena, el pacto se invalidaba y no podía ir a morir en la cruz porque era un pacto de sombras. El pacto de la gloria, que es la luz que somos en Cristo, o sea, que Dios nos alumbra el entendimiento y nos abre los ojos del entendimiento, pues tenía que ser después de la cruz de Cristo. El único que fue alumbrado bien por el Espíritu en resurrección fue el apóstol Pablo. Los otros, eso que no aprendieron antes de la cruz, no tampoco lo aprendieron después de la cruz. Entonces ignoraron una transición que hizo Dios, porque Él les dijo, mire, yo no puedo decirles todo lo que tengo para decirles porque no lo van a tolerar. Y Él tenía el motivo de que no lo iban a tolerar porque eran muy tapaditos, ¿sí? Duros de entendimiento, le dice a unos Camino de Maús, duros de entendimiento. Entonces, y si se los daba, igual así se lo hubiera explicado, no lo iban a entender. ¿Por qué? Porque estaban en la ceguera, porque enseñar a Moisés es la ceguera, ¿sí? Después de la cruz es el velo puesto. Entonces, en el nuevo pacto, el apóstol Pablo, siendo alumbrado por Cristo, comenzó a alumbrar a muchos, ¿sí? Que se comenzaron a formar, pero todavía eran muy niños, muy carnales. Por ejemplo, en Corintios dice que si viene alguno predicando otro Jesús que el que Él les había enseñado, y otro espíritu que el que Él les había enseñado, o otro evangelio que el que Él les había predicado, ellos lo iban a tolerar porque era que eran muy niños carnales, andaban pendientes de los celos, de las envidias, de las contiendas, de las disensiones, de las divisiones, y no atendían con diligencia lo que oían de la verdad de Jesucristo. O sea, ellos estaban, pues, Jesús dijo, Pablo dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, puesto los ojos en las cosas de arriba, pero ellos tenían los ojos en las cosas de abajo. ¿Por qué? Porque hubieron muchas contiendas y problemas entre esos hermanos y dijo, y la cosa fue tal que aún uno tiene la esposa de su mismo padre. ¿Sí? Imagine lo que el apóstol dice, y al tal hay que quitarlo. ¿Sí? No sé por qué no se reúnen y no lo han quitado de ahí. El tal no es tremendo, ¿no? Ahora, no podía revelarse hasta que Cristo resucitara. Por eso se lo reveló al apóstol Pablo, porque Pablo era preparado.
era abogado, era doctor de la ley, fariseo de fariseos, celoso. El tipo era un tipazo, un catedrático, el tipo era lo mejor que tenía el concilio de Jerusalén en ese tiempo como candidato a sumo sacerdote, a papa. Pero tuvo ese encuentro, como estaba lleno de esa agua hasta arriba, tuvo ese encuentro camino a Damasco con el maestresala, o sea, Jesucristo mismo, porque es el maestro, y le convirtió todo lo que él tenía en letras, se lo convirtió en revelación, en vino. Y dice, y las veces que me apareceré a ti, o sea, no se lo dijo todo de una vez, sino le fue diciendo progresivamente a medida que él iba teniendo acción con el verbo, porque ¿qué es el verbo? La acción, ¿sí? Por eso decía, la letra mata, porque si la letra tú la lees y te quedas quieto, no tienes acción. En cambio el verbo es vida, es movimiento, ¿sí? Por eso estamos aquí también, por medio de esta plataforma televisiva, aquí en el estado Táchira, en Venezuela, San Cristóbal, exactamente. Por medio de esta plataforma estamos hablando de una obra preparada de antemano por Dios, ¿sí? ¿Qué significa una obra preparada de antemano por Dios? Que no es una obra del hombre, ¿sí? Aquí no estamos porque se nos ocurrió un día, no, aquí estamos porque a Dios se le ocurrió un día y Él sigue llevando la obra, porque el día que intervenga la mente humana o la carne, se ensucia, ¿sí? ¿Y cómo no se acaba la obra preparada de antemano? O Dios no permite que se dañe, porque Él mismo es el que la lleva a cabo. Ese es el error de todos los hombres, porque como obran conforme a una fe con obras, que era antes de la cruz, la fe del mismo hombre, invalidaban, o sea, o invalidan hoy, la fe que es revelada, donde no tiene nada que ver ningún hombre, sino Dios mismo hace su obra. O sea, Él se sirve a sí mismo en muchos cuerpos, ¿sí? Por eso no hablamos de dinero, no hemos pedido nunca una colecta para nada, no persuadimos a nadie a que nos dé algo, ¿sí? Lo persuadimos es a que tenga cabeza, y la cabeza es Cristo, que sea la cabeza del cuerpo del hombre, porque el hombre es el templo de Dios, y lo persuadimos a que piense, a que mueva sus neuronas, a que el verbo, ¿sí? No una religiosidad o un culto, una ordenanza de culto o una misa, que también se llama, que tiene la misma programación y lo único que le hacen culto es al pecado. ¿Por qué? Porque por mi culpa y por mi gran culpa, y jamás sales de esa condición, y resulta que el pecado fue quitado en la cruz de Cristo. Y bueno, hemos llegado al final por hoy de este programa, confesando, pues, como dice, en la gracia que ya está en nosotros. Tú perteneces a la gracia de Dios, y esa gracia dice de ti así: mira, donde te encuentres, en cualquier parte del territorio nacional aquí en Venezuela, o cualquier parte donde Dios tenga bien de llevar esta palabra, así dice la gracia de ti. Dice, conforme a lo que está escrito en Efesios 1:3, dice que eres bendecido con toda bendición, ¿sí? Con toda bendición. Hebreos dice que Satanás fue destruido en la cruz para siempre, Hebreos 2:14, ¿sí? También dice en Colosenses que el acta de los preceptos que nos era contraria, o sea, las maldiciones, más los principados y las potestades de maldad, triunfó sobre ellos en la cruz, o sea, destruyó las maldiciones y destruyó los demonios para siempre, ¿sí? Entonces ahora vive tranquilamente, sin temor. ¿Por qué? Sin temor a ningún mal en contra tuya, de los tuyos, ¿sí? Donde tú te encuentres, en cualquier lugar, sin temor a ningún mal en tu tierra. ¿Por qué? Porque Satanás fue destruido en la cruz, y eso lo tienes que entender por revelación. Hebreos 2:14. La muerte en la cruz fue para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y si te es revelado, caminas tranquilamente, porque ahora los ángeles que servían antes de la cruz en el antiguo pacto se mudaron al nuevo pacto
de la gloria de Cristo, y dice que esos ángeles son enviados a favor nuestro, para nuestro servicio y la ayuda a todos los escogidos para salvación. Así que no tengas temor de ningún mal en contra tuya, en contra de tu familia, en contra de los hermanos de la fe, porque has entendido y entiendes que Satanás fue destruido en la cruz, y que después de la cruz de Cristo, hace más de 2000 años, no hay Satanás. Y tu vida la llevan los ángeles. Todo te obra para bien, dice. Siempre nuestro Abba Padre nos lleva en triunfo. Somos más que vencedores en cualquier situación. Así que confieso que eres bendecido donde quiera que me oigas. Que eres bendecido y no hay temor de ningún mal contra ti ni contra tu tierra. Bendecido con toda bendición.